El viaje espacial de Sarasvati y Lila. Sarasvati y la reina Lila se sentaron en profunda meditación o Nirvikalpa Samadhi. Al abandonar la idea de mundo y de cuerpo físico, el mundo se desvaneció completamente de su conciencia y vagaron libremente con sus cuerpos de sabiduría. Aunque parecieron recorrer miles de kilómetros, sus cuerpos físicos no se movieron de aquella habitación. Cogiéndose de las manos con cariño y devoción, Sarasvati y Lila ascendieron lentamente a los más altos niveles del espacio y se detuvieron en la cima del monte Meru, el eje de la Tierra. Mientras ascendían a la órbita lunar, se desplazaron en el interior de enormes formaciones nubosas y contemplaron visiones extraordinarias. Vieron 7 grandes montañas tan radiantes como el fuego de la disolución final. Contemplaron las extensas mesetas doradas que rodean el monte Meru. Y finalmente observaron las formas más densas de la oscuridad. Luego abordaron el espacio infinito, fuente y matriz de los seres que pueblan los distintos universos. Allí pudieron ver a los Siddhas, muchedumbres de demonios, duendes y otros espíritus, vehículos espaciales que iban y venían de un lado para otro, ninfas celestiales que cantaban y bailaban sin cesar, una enorme variedad de pájaros y otros animales, ángeles y dioses, grandes yogis dotados de los más extraordinarios poderes y la propia morada del Señor, la residencia de Shiva. Se pasearon por esas esferas a gran velocidad como una pareja de mosquitos. Estaban viendo todo lo que existía en la mente de Sarasvati, y la diosa había querido mostrar a la reina Lila aquello era como el loto del corazón con sus pétalos apuntando en las 8 direcciones, sostenido por la divina serpiente que le sirve de trono y se arrastra sobre el sucio fango de los bajos mundos. En este loto contemplaron el continente que se conoce como Jambudvika, que contiene innumerables países y está rodeado por un océano salado. En el centro del loto está Bharata-Varsa. Más allá vieron el continente llamado Sakadikta, rodeado por un océano de leche. Todavía más allá se encuentra Kuchavipa, rodeado de un océano de cuajada. Después viene Kraunkavipa, en un océano de vino, y Plaksakvipa, rodeado por un océano de jugo de caña de azúcar. Más allá está Puskaravikpa, en un océano de agua dulce. Todavía más allá descendieron a las regiones infernales, rodeadas por un cinturón de hielos, en cuyo centro hay un enorme y temible agujero, aparentemente vacío. Rebasando este agujero, contemplaron el monte Lokaloka, que brilla en medio de un gran resplendor. Luego, un bosque infinito con árboles insospechados y gigantescos. Finalmente, llegaron al espacio infinito, completamente vacío. Después de haber visto tantos océanos y montañas, a los protectores del universo, al reino de los dioses, al cielo y las más profundas entrañas de la tierra, Lila regresó a la choza donde había vivido como Arundhati, esposa de Vasista. Las 2 mujeres entraron en la cabaña del hombre santo. Toda la familia estaba llorando y sumida al parecer en una profunda depresión. Por la práctica del yoga de la sabiduría, Lila había adquirido la facultad de materializar sus pensamientos en cualquier momento
y pensó: deseo que mis parientes me vean a mí y a Sarasvati como dos mujeres normales. Al momento, aparecieron ante la atribulada familia, que quedó muy sorprendida al verlas. Las dos mujeres desprendían una radiación sobrenatural que despejaba el pesado ambiente de aquella casa. El hijo mayor de la difunta pareja, llamado Yesta, dio la bienvenida a las dos mujeres, tomándolas por dos diosas del bosque, y les dijo: oh diosas del bosque, seguramente habéis venido aquí a consolarnos de nuestra terrible desgracia, pues las divinidades acuden impacientes a remediar los dolores de los hombres. Las dos mujeres se dirigieron al muchacho y le preguntaron: ¿cuál es la causa que tanto os aflige? Y el hijo mayor, contestó: señoras, en esta casa vivía un hombre piadoso y su amante esposa, empeñados en la vida más justa y correcta que cabe imaginar. Ahora han muerto, y con su marcha nos parece que el mundo ha quedado vacío. Hasta los pájaros lamentan con dolorosos trinos su desaparición. Los dioses lloran su ausencia con esta lluvia que moja nuestras cabezas, y los árboles derraman su resina como lágrimas que resbalan sobre su corteza. Mis padres han ido seguramente a la morada de los inmortales. Al oír esto, Lila puso la mano sobre la cabeza del hijo como la flor de loto. Se inclina hasta tocar los tallos tiernos, y el dolor del joven se disipó al instante. Al darse cuenta de ello, los demás también se sintieron aliviados de su pesadumbre. Rama interrumpió la narración para preguntar: Señor, ¿por qué Lila no se presentó a su hijo como su verdadera madre? Vasista respondió: el que ha comprendido la irrealidad de las sustancias materiales ve en todas las partes una sola sustancia indivisa. Lila había realizado esta verdad. Para el que sabe que el ser y el mundo solo son conciencia infinita, ¿quiénes son sus hijos y sus hermanos? El gesto de poner las manos en la cabeza del joven no fue más que la expresión de la gracia de Brahmán, y no un deseo maternal de Lila. Después de bendecir a la familia del santo, las dos mujeres desaparecieron. Reconfortados en su dolor, los miembros de la familia volvieron a su casa. La reina y la diosa seguían en aquel estado en que sus cuerpos no estaban formados de materia y energía vital. Eran como dos objetos soñados que conversaban entre sí. Lila preguntó entonces a Sarasvati: ¿cómo es que en este caso hemos visto a mi antigua familia y cuando hemos visitado a mi esposo, el rey Padma, no le hemos visto? Sarasvati respondió con amabilidad: en aquel momento todavía estabas atada a tu idea de ser Lila, pero ahora ya has superado esa conciencia corporal. Hasta que esa conciencia de dualidad no se disuelve por completo, no puedes actuar en el espacio de la conciencia infinita, o Chit Akasha. Todavía no lo comprendes bien porque mientras estamos bajo el sol no podemos sentir el alivio de una sombra fresca y frondosa. Pero si en este momento volvieras con tu esposo, el rey Padma, lo verías con la misma claridad con que has visto a esta gente. Las vidas pasadas de Lila. Lila insistió: pero aquí mismo estaba mi santo esposo y yo era su mujer. Aquí fui su reina y aquí murió él. Y ahora reina de nuevo. Te lo ruego, amable compañera, llévame a donde pueda verlo otra vez. Sarasvati dijo: Lila, tu esposo y tú habéis sufrido muchas reencarnaciones, de las cuales solo conoces 3. En esta encarnación, el rey ha caído en la trampa del mundo y piensa que es un monarca poderoso e invencible.
aunque desde el punto de vista de la conciencia, todo el universo se experiencia aquí mismo, desde el punto de vista físico y mental. Es como si millones de kilómetros separaran unos mundos de otros. En la conciencia infinita, en cada átomo de ella, los universos aparecen y desaparecen como las partículas de polvo que flotan sobre un rayo de sol. Lila recordó entonces: desde que surgí como una reflexión de la conciencia infinita, he sufrido 108 nacimientos. Ahora los veo todos. He sido una ninfa, una mujer viciosa, una serpiente, una amazona de los bosques, y más tarde, a causa de mis malas acciones, me transformé en una planta. Luego, por la proximidad de los sabios, nací como la hija de un sabio. También he sido un rey, y por culpa de injusticias cometidas en mi reinado, fui un mosquito, una abeja, un ciervo, un pájaro, un pez, y más tarde un ser celestial. Después fui una tortuga, un cisne, y volví de nuevo a ser un mosquito. También he sido una hermosa ninfa que tenía a los hombres rendidos a sus pies. Mi alma ha corrido sobre el flujo irresistible de la vida, como un rebaño de antílopes se desplaza de un lado a otro, con la velocidad del viento. Me he balanceado en las múltiples experiencias de esta existencia como en un columpio imaginario y fatal. Rama interrumpió la narración de Vasista para preguntar: Señor, ¿cómo fue posible a estas dos mujeres trasladarse a las galaxias más distantes del universo, superando los numerosos obstáculos que sin duda encontraron en su camino? Vasista respondió sonriente: ¿Dónde está ese universo lleno de galaxias y obstáculos? Las dos mujeres permanecieron todo el tiempo en los aposentos de la reina. Es cierto que el santo Vasista se transformó en el rey, que antes había sido el rey Pacma, pero eso sucedió en el espacio puro de la conciencia, donde no hay universos, ni distancias, ni obstáculos. Sigue escuchando la narración. Ambas mujeres abandonaron la habitación y fueron hacia una ciudad situada en la cima de una montaña de indescriptible belleza. Sus edificios estaban cubiertos de flores que caían de los árboles, y bellas muchachas dormían sobre lechos de nubes luminosas. Por la práctica del yoga de la sabiduría y la gracia de la diosa, Lila había adquirido el conocimiento del pasado y el porvenir. Recordando su pasado, dijo a Sarasvati: ¿Con qué claridad recuerdo ahora mi pasado? En otro tiempo fui una mujer madura que vivía en este lugar, una vida juiciosa y prudente, pero no había practicado todavía la investigación del ser. Mi esposo era un hombre bondadoso, correcto e instruido, cuya inteligencia interior aún no había sido despertada. Llevábamos una vida ejemplar y sentíamos curiosidad por saber cómo vivían los demás. Después de decir esto, Lila mostró a Sarasvati la que fue su antigua ciudad. Con gran sorpresa y alegría: Mira, ese era mi ternero favorito. Desde mi partida casi no ha probado el alimento. Mi esposo gobernaba el mundo desde este lugar. A causa de su enorme fuerza de voluntad, se había transformado en un poderoso emperador. Y todo eso parece haber sucedido en el corto espacio de tiempo de estos 8 días. En el espacio de un dedo pulgar, podemos imaginar el reino de mi esposo de 1.000.000 de kilómetros, donde mi marido vive y actúa como el aire se mueve en el espacio sin ser visto por nadie. Mi esposo y yo, querida diosa, estamos sin duda en el espacio de la conciencia pura, pero a causa del misterioso poder de Maya, el reino de mi marido parece extenderse por numerosos parajes.
¡Qué maravilloso es todo esto! Ahora deseo visitar la capital, en donde reina mi esposo. Vamos pues allí, puesto que no hay nada imposible para el poder de la mente. Acompañada de Sarasvati, la reina Lila subió al cielo. Sobrepasaron la región de la estrella polar, más allá de la esfera de los sabios perfectos, incluso más allá de la esfera de los dioses, más allá de Brahman, el creador, más allá de los reinos de Shiva y de los iluminados. Desde aquel punto, Lila veía el sol y la luna muy debajo de ellas y apenas perceptibles. Sarasvati dijo a Lila: querida reina, debes ir más allá del origen de la creación. Todo esto que estás viendo son pequeñas partículas que emanan de allí. Finalmente llegaron a la meta de esta insólita excursión, donde su conciencia era tan pura y transparente como el diamante. Allí, Lila contempló que nuestro universo estaba rodeado de capas de agua, fuego, aire y akasha, y que más allá de todo esto solo había conciencia pura. La suprema conciencia infinita es apacible, libre de ilusión, fundamentada en su propia gloria. Lila vio allí innumerables universos que flotaban en el vacío, como motas de polvo sobre un rayo de sol. Los pensamientos de los seres vivientes de esos universos les daban su forma y naturalezas características. A causa de la naturaleza esencial de la conciencia infinita, todo surgía una y otra vez, y por la fuerza del pensamiento volvía a disolverse de nuevo en el akasha, como el juego de un niño inocente y travieso. Rama preguntó: ¿qué es lo que el pueblo entiende por arriba, abajo y otros conceptos parecidos si lo único real es el vacío de la conciencia? Vasista respondió: querido príncipe, cuando las pequeñas hormigas suben penosamente la pared de una gran roca, lo que queda a sus pies siempre es abajo, y lo que hay sobre su espalda siempre es arriba. En el mismo sentido, habla la gente de esas direcciones. En alguno de estos universos solo hay vegetales, en otros habitan Brahman, Vishnu y Rudra, rodeados de otras divinidades, y en otros no hay nada en absoluto. En algunos solo hay pájaros, otros están cubiertos por las aguas, unos solo están poblados de gusanos y en otros residen los dioses menores. Los hay que permanecen siempre iluminados y otros cubiertos de una densa oscuridad. Algunos están todavía lejos de su fin y otros están cayendo en el espacio hacia su completa disolución. Puesto que la conciencia es omnipresente y eterna, la creación y la disolución de estos universos también es eterna y omnipresente, pero todos están regidos por el misterioso poder de Maya, la fuerza o Shakti de Brahman. Todo esto existe en la única conciencia infinita. Todo brota de ella y ella sola es todas las cosas. Después de esta aclaración, Vasista volvió a retomar la historia de Lila y Sarasvati. Vida y batallas de Vidurata. Después de ver todo esto, Lila volvió a los aposentos del palacio, donde el cadáver del rey yacía bajo una capa de flores, y sintió un inmenso deseo de ver la otra vida de su esposo. De inmediato, fue a la cumbre del universo y penetró en el reino que su marido gobernaba, en la actualidad como el rey Vidurata. En aquel momento, un poderoso monarca que reinaba sobre las tierras del Sindhu estaba poniendo cerco al reino de su esposo. Las dos mujeres se movían en el espacio sobre el campo de batalla,
y tropezaban con muchos seres celestiales que allí se habían congregado para ver la batalla y aclamar a los héroes. Rama preguntó en ese momento: Señor, dime, ¿quién es el verdadero héroe que brilla en el cielo como una joya? ¿Y quién simplemente un criminal de guerra, abyecto o despreciable? Vasista contestó: el que lucha de acuerdo con las normas de las Escrituras en nombre de un rey justo, de conducta intachable, ya venza o muera en la batalla, es un héroe. El que lucha por un rey injusto, que tortura al pueblo y causa grandes daños a sus habitantes, aunque muera en plena batalla, es un criminal de guerra y una bestia salvaje que va de cabeza al infierno. El que lucha para proteger a los hombres santos, a los amigos, a los que han pedido su asilo y protección, es una joya del cielo. Por el contrario, los que luchan por un rey injusto, que disfruta haciendo sufrir a la gente, van siempre al infierno, hagan lo que hagan. Solo el héroe que muere después de luchar con justicia va al cielo. Los que combaten de modo incorrecto van al infierno, aunque mueran con las armas en la mano. Mientras permanecía en el cielo, Lila vio los dos grandes ejércitos situarse uno frente al otro en orden de batalla. Entraron en combate y después de varias jornadas de dura lucha, sembraron una espantosa destrucción en aquel apacible paisaje, cual otro terrible Mahabharata. Al caer la tarde, el esposo de Lila reunió a sus ministros para examinar los resultados de la guerra y luego se fue a descansar. Las dos mujeres abandonaron el lugar desde el que habían contemplado la feroz batalla y penetraron por un minúsculo orificio en la tiendita donde dormía el rey. Rama interrumpió a Vasista en este momento para decir: Señor, ¿cómo podían pasar con sus luminosos cuerpos por tan reducido agujero? Reflexiones sobre la mente y el cuerpo sutil. Vasista dijo: para el que está convencido de un cuerpo físico, es realmente imposible pasar a través de la materia densa. Pero es la convicción interna de ser un cuerpo lo que dificulta y obstruye su movimiento. Cuando no existe esa idea, tampoco existe tal obstrucción. Igual que el agua corre siempre hacia abajo y el fuego no abandona su naturaleza ascendente, la conciencia permanece siempre como tal. El que no ha comprendido esto no puede experimentar la sutileza de su propia naturaleza. Nuestra mente es igual que nuestros pensamientos, porque la mente son solo los pensamientos. Nuestras acciones están de acuerdo con nuestra mente, es decir, con nuestros pensamientos, que solo cambian de dirección mediante un gran esfuerzo. El que sabe que su cuerpo es sutil, ¿cómo va a encontrar obstrucción o dificultad en sus movimientos? De hecho, todo cuerpo es conciencia pura en cualquier lugar donde se halle, aunque a causa del deseo que surge en nuestro corazón, parece ser una cosa física que camina sobre la tierra. La conciencia infinita o Chit es idéntica a la conciencia individual o Chita, que consideramos como nuestra mente, y el espacio cósmico generado por la mente, llamado Chitta-Kasha, es idéntico al espacio material o Bhuta-Kasha. Por lo tanto, el cuerpo sutil o Adivásika puede llegar a cualquier sitio siempre que lo desee su corazón. Nuestro cuerpo sutil o Adivásika, querido Rama, tiene ese poder y esa naturaleza. En cada Adivásika hay una idea diferente del mundo. La muerte individual es la desaparición del cuerpo, como la disolución cósmica es la noche de la conciencia cósmica. Cuando ésta llega a su fin, despertamos a nuestra condición mental
que solo es una materialización de nuestras ideas, conceptos e ilusiones, igual que el ser cósmico o Virak crea el universo después de la disolución cósmica, el individuo o Jiva crea otro mundo después de su muerte. Pero en cada disolución cósmica, los dioses como Brahma, Vishnu y Shiva y los sabios sagrados alcanzan la liberación final y la creación del próximo ciclo. No procede, por tanto, de su memoria. Para los demás seres, la creación posterior a la muerte está condicionada por las huellas de la vida pasada, que quedan en la mente. Inmediatamente después de la muerte, hay un estado en el que puede decirse que uno no está en un sitio ni en otro, y en el que la conciencia sigue con los ojos abiertos, aunque no lo parezca de forma perceptible. Esto se conoce como el estado de pradhana, o estado de conciencia inconsciente. También se conoce como naturaleza sutil o inmanifestada. Se considera un estado consciente e inconsciente a la vez. Es el responsable de la memoria y del olvido. Y en consecuencia también es responsable del próximo nacimiento. Cuando esta naturaleza sutil despierta y el sentimiento del ego se manifiesta en la conciencia, se producen los 5 elementos, el continuo espacio-tiempo y el resto de las condiciones necesarias para la existencia física. Después, estos se condensan en sus contrarios, durante los estados de sueño onírico y de vigilia. Estos contrarios producen el sentimiento del cuerpo físico, pero de hecho todos ellos constituyen el cuerpo sutil del Jiva, y no son más que pensamientos. Cuando la idea de ser un cuerpo arraiga profundamente en la conciencia, el cuerpo sutil materializa las características físicas del cuerpo, como los ojos, oídos y todo lo demás. Aunque todo esto es tan irreal como la existencia de placer sexual de un sueño. El Jiva ve todo esto en el mismo lugar en donde muere. En ese lugar imagina ser un nuevo individuo y creyendo que ha nacido realmente, experiencia un mundo que no es otra cosa que un espacio vacío, como el propio Jiva. A continuación, piensa que crece en una familia y que su vida pasa por distintas vicisitudes y ve todo esto en su corazón considerándolo su propia vida. La espesa selva de la creación surge en el corazón de cada Jiva 1 y 1000 veces. En el mismo momento y lugar en que uno muere, contempla un terrible laberinto de pensamientos. De este modo, infinitos mundos nacen en la conciencia de los Jivas individuales y a su debido tiempo se desvanecen como si no hubieran existido nunca. Numerosos Brahman, Rudras y Vishnus e infinitos soles han aparecido y desaparecido 1000 veces en la conciencia. La ilusoria percepción de la creación se ha producido infinitas veces, está produciendo ahora mismo y se seguirá produciendo en el futuro, porque no es distinta al movimiento del pensamiento, que a su vez no es independiente de la conciencia infinita. Realmente, la actividad mental solo es conciencia, y esta conciencia es la única verdad. Como te iba diciendo, las 2 mujeres entraron en el aposento del monarca, resplandecientes como la luna, mientras los criados del rey continuaban todavía dormidos. Cuando habían tomado asiento, el rey despertó y las vio ante él. Se postró de rodillas, cubriendo con flores sus pies de loto. Sarasvati quiso que un ministro informara a Lila sobre el pasado del rey, y por su poder, el ministro despertó. El ministro informó a las señoras que aquel rey era un descendiente del gran monarca Isvaku, hijo de Naborata,
que dejó el reino a su hijo cuando éste solo contaba 10 años y se retiró al bosque a meditar. El nombre del rey era Vidúrata. Sarasvati bendijo a Vidúrata, poniéndole las manos sobre la frente y le permitió recordar sus vidas pasadas. Al momento, el rey recordó todo y preguntó a Sarasvati: ¿cómo es posible, amable diosa, que aunque ni siquiera hace un día que he muerto, parece que ya he vivido en este cuerpo más de 70 años y recuerdo todas las cosas que me sucedieron en la juventud? Sarasvati explicó: esto que estás viendo se está produciendo en el mismo momento y en el mismo lugar de tu mente. Esta es la cabaña de un pueblo perdido en la montaña en donde vivía el santo Vasista. En esta cabaña está el mundo del rey Padma, y en el mundo del rey Padma está el mundo en el que ahora estás. Aunque vives en la cabaña de Vasista, estás pensando que estás reinando y que tienes que resolver complicados problemas de gobierno. Piensas que has luchado contra tus enemigos y que has sido derrotado y has muerto. Del mismo modo, piensas que estás viéndonos y adorándonos y que has recibido iluminación a causa nuestra. En este momento, piensas que has superado todo sufrimiento y estás disfrutando de la suprema felicidad por haber conseguido la realización del absoluto. Todo esto no necesita ningún tiempo para suceder. Del mismo modo que los sueños se producen en un instante, el drama de toda una vida se representa en un abrir y cerrar de ojos. En realidad, no has nacido ni has muerto nunca. Ves todo esto como si ocurriera de veras, pero en realidad no es así, porque si lo único que hay es conciencia infinita, ¿qué es lo que estás viendo si no es a esa conciencia? Naturaleza del sueño onírico